en las materias que hemos propuesto y que tienen que ver con nuestro entorno, con el relato regional, temas que son de común denominador, pero que a veces están solamente a nivel de titulares y conocemos someramente sobre estas materias. Entonces, esta iniciativa pretende introducirnos un poco más en los diferentes aspectos, y es por eso que queremos iniciar este ciclo de conferencias partiendo por conversar sobre nuestro estrecho de Magallanes, en esta época en que hay una efeméride, y acceder a él a través del libro. El libro como volumen que archiva conocimiento y que traspasa a través de generaciones este conocimiento, y podemos ingresar a este saber. Entonces, yo lo invito a que podamos compartir entre todos esta información, y dejo con usted a Dusan, que va a ser nuestro moderador en la actividad. Gracias de nuevo y adelante, Dusan. Gracias, director. Bueno, igualmente darle la bienvenida a todos. Y bueno, en esta en realidad conversación, porque tiene ese carácter, una conversación entre gente que trabaja temáticas referidas al patrimonio, al conocimiento general del territorio de Magallanes. Claro, ver como eje fundamental el estrecho de Magallanes, que como bien dice Pablo, los 500 años de este viaje mítico y tan conocido por todos. Pero también, claro, que nos acerca a este territorio marítimo, llamado ahora maritorio, ¿cierto? Que junto con ser un elemento lleno de conocimiento, también es un elemento inspirador. Si hablamos de la literatura, del arte, ¿cierto? Son innumerables los casos de gente que se inspiró en este territorio, ¿sí? Desde el mundo de la pintura, Rodwell Kent, Koek, Theodor Olsen, todos quienes pasaron por estos territorios se inspiraron y desarrollaron su área de trabajo. En la literatura, ni qué decir, ¿cierto? Manos Rojas, Neruda, Mistral, bueno, Víctor Hugo en el ámbito internacional, Antoine de Saint-Exupéry. En realidad este territorio es particularmente inspirador en estas áreas de desarrollo. Y sobre esto mismo, el territorio como inspirador, este patrimonio, ¿cierto?, de la comunidad, y tenemos ahí a Marcelo, a Miguel, que trabajan estas temáticas patrimoniales. Quisiera partir conversando con Miguel sobre en particular el tema de patrimonio, pero de una mirada bien interesante que me llama mucho la atención. Cómo condensar en tu trabajo, en el Museo de Río Seco en particular, y también estás trabajando en Froware, este patrimonio, tanto el patrimonio natural, que es súper potente en tu trabajo, el patrimonio natural generado por el estrecho en particular, pero también un patrimonio cultural, industrial, también el turismo. Así que son áreas que ahí están media en confrontación. Hace un tiempo hubo un seminario que se hablaba como el patrimonio como bien de consumo también, y cómo chocar con estos elementos que se pueden ver como antagónicos. ¿Cómo aunar el patrimonio natural, el industrial y esta gran masa que es el turismo en Magallanes? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, primero que nada, saludar a todos, a ti particularmente, Dusan, porque te veo, entonces la relación más cercana que tengo con el grupo en este momento, y agradecer la invitación de Pablo y del Servicio del Patrimonio cultural de nuestra región, para poder poner, ¿no es cierto?, sobre la mesa ciertas ideas que hemos desarrollado a través de nuestro trabajo, pero también que han adquirido una vital importancia en estos momentos tan extraños por los que estamos atravesando, que de alguna manera ponen en crisis ciertas ideas y ciertas estructuras que
que han sido siempre críticas, pero hoy en día se ven más amenazadas por el contexto social forzado en el que vivimos, ¿no? Primero que nada, decir que tu pregunta es muy compleja, requiere de un nivel reflexivo y de un tiempo bastante largo quizás para abocarse a responderla desde distintos ángulos como los que planteas, y en ese sentido quisiera decir, a modo de una introducción muy somera, que yo no me considero ni creo ser un especialista en ninguna de estas materias, sino alguien que simplemente ha trabajado y ha ido desarrollando de manera colectiva ciertas temáticas, ciertos materiales, ciertas estructuras, ciertas líneas de pensamiento que tienen que ver con el patrimonio material, con el patrimonio natural, con ciertas analogías que se pueden establecer entre naturaleza y cultura también, y que están dados ciertamente por los espacios en los que nos toca trabajar, como tú bien mencionas, el antiguo frigorífico o la ruina del frigorífico Río Seco, y más recientemente el Faro San Isidro, ¿no? Que inicialmente en el mes de mayo íbamos a inaugurar una nueva propuesta museográfica en ese espacio, lo que se vio obviamente truncado por la situación de la pandemia, ¿no? Bueno, respecto de la pregunta, para entrar en materia, como te decía, nosotros trabajamos ciertos aspectos del patrimonio cultural y del patrimonio natural también de nuestra región. Y lo primero que habría que decir es que no reconozco en esas dos líneas una diferencia. Principalmente nosotros desarrollamos colecciones, estamos abocados todo el tiempo a eso, a desarrollar colecciones, a pensar cómo distribuirlas en los espacios. Trabajamos todo el tiempo con materiales y creo que a pesar de que estemos armando el esqueleto de algún animal o limpiando un fósil, o que son elementos de nuestra historia natural, por cierto, no hay nada más cultural que armar un esqueleto, taxidermizar un pájaro o limpiar una cuestión y ponerla dentro de una vitrina. Entonces yo diría que primero que nada no existe la diferencia entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Yo pienso que todo lo que hacemos es cultura, independiente con los materiales con los que trabajemos, ¿no? Tendríamos que pensar de esa manera, que para que el patrimonio natural exista sin cultura no tendría que estar intervenido, y eso no tiene sentido para el ámbito de los museos, que somos principalmente archivadores de colecciones y presentadores de esas colecciones, y eso tiene una instancia de trabajo material, como si se abordara, entre comillas y muy entre comillas, quizá una obra de arte, una pintura, una escultura. Se trabaja básicamente en las mismas condiciones que las colecciones de historia natural. Y por otro lado,
respecto del turismo que tú bien mencionabas, esta idea de pensar la región en torno a esta especie de nueva actividad productiva que algunos dicen que como que nos va a liberar de la explotación de los recursos naturales y que va a estructurar una nueva forma de economía. Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que el turismo complementa nuestra actividad. En algunos casos, bueno, permite generar ingresos a partir de eso para todos los que trabajamos en el patrimonio, pero también entorpece y condiciona ciertas miradas más críticas respecto del patrimonio, en el sentido que el peligro es convertir los espacios de exhibición del patrimonio en una especie de fetiche de lo que la gente espera, ¿no? Y convertir asimismo la región en una especie de fetiche del turismo, o sea, una especie de idea muy pasada de moda, creo, además, que es este Magallanes inhóspito, casi sin gente, sin organización social, como se pensó antaño, ¿no? Solo poblado por gentes aberrantes que había que borrar de la faz de la tierra lo más rápido posible, o por gigantes antropófagos, qué sé yo. En efecto, una especie de tierra baldía, vacía, que había de la cual había que aprovecharse económicamente. Creo que es que la idea de un turismo exacerbado también es peligrosa, porque exacerba esa idea más o menos, pero con una especie de transformación consumista, ¿no? De lo que de venir a la Patagonia a experimentar este espacio vacío donde solo existe la naturaleza exuberante, como un espacio como precultural, ¿no? Y donde justamente se fetichiza la historia natural, la geología, la paleontología como si fueran los únicos recursos que tiene la región para hablar del patrimonio, que son ideas peligrosas, porque son como materiales que están descargados de la sociedad, o sea, que como que la sociedad no existe solamente, digamos, lo que está depositado en los yacimientos, lo que es parte de las culturas que ya no existen. Y bueno, hacemos peluche y todo tipo de llaveritos y tacitas con los personajes del Jaín, pero no nos hacemos cargo del presente. Entonces creo que con esto termino. Creo que también es interesante pensar el hecho de esta festividad, de esta conmemoración de los 500 años, planteando qué son los 500 años de aquí en adelante, o sea, cómo vamos a desarrollar la región en adelante, qué podemos aprender de nuestro pasado y cómo perfilamos los 500 años que vienen, ¿no? Y no adscribo mucho a esta idea de conmemorar un hito que digamos es parte del pasado, y que si bien, bueno, nadie discute su importancia geopolítica,
tampoco es tan relevante para Punta Arenas, ¿no? O sea, el descubrimiento de Punta Arenas, de Magallanes, digo, se da en torno al siglo XIX y por la tecnología de los barcos a vapor. Hay una distancia gigantesca en la que aquí no pasa nada, digamos, a propósito del paso de Magallanes. Aunque sé que es una declaración, digamos, polémica para ciertos discursos conservadores que creen que el hito nos determina incluso como pueblo, como nación. No tengo una visión más crítica respecto de eso, e insisto en que deberíamos estar más preocupados de pensar cómo como región nos organizamos hacia adelante, pensando en que además se vienen procesos y coyunturas muy decisivas como son el plebiscito y el proceso constituyente. Creo que esa debiera ser el foco para pensar el patrimonio de la región de Magallanes en torno al hito de los 500 años. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu visión sobre esa temática en particular, y bueno, valorar igual el enorme trabajo que estás desarrollando y que vienes desarrollando con tu familia hace bastante tiempo, y un grupo importante de colaboradores también. Así que se valora y se agradece. Damos también la bienvenida al amigo Oscar Barrientos Brasic, que se incorporó. También a don amigo de Puerto Natales, Ramón Arriagá, sociólogo, con bastante investigación sobre el área de Última Esperanza, su historia, su gente. Pero ahora quisiera, según lo acordado, conversar con don Marcelo Lepe, en realidad en esta conversación global entre todas estas personas. Y don Marcelo, me gusta con saludarle, esperando que se encuentre bien, que es como lo fundamental en esto gobierno. Mucho bien, que su familia y todos que estamos participando. Y partimos hablando sobre el libro. Oscar también profundizará en ese tema, pero vimos también que su trabajo en INACH, en particular el trabajo de INACH, también se ha tenido una relación con la comunidad también a través del libro. El libro, recuerdo el último, no sé si el último, pero con mucho impacto en la comunidad, fue Patagonia Fósil, un libro que quiso mucho la gente, y la verdad que quiere conseguirlo, porque en realidad tiene mucha información sobre el territorio que habitamos en una mirada muy diferente, una perspectiva diferente que la que usted trabaja, ¿cierto? La paleobotánica, y en realidad tratamos de entender esta área, y bueno, ese territorio patagónico hace millones de años, que usted lo desarrolla con el Instituto Antártico Chileno, y nos gustaría que nos converse en particular sobre los últimos hallazgos, los últimos trabajos que están desarrollando en la zona de Última Esperanza. La verdad que hemos tenido bastantes noticias por la prensa, a través de la televisión, pero son bastante fragmentadas y uno alcanza a pillar solo un poco, y nos gustaría que nos comente esos trabajos sobre esa área en particular. Cerro Guido, hemos tenido muchas noticias, pero fragmentadas, que nos cuente sobre ellas. Sí. Hola, ya buenas tardes a todos. Hartos amigos en el listado. Gracias a ti, tuvimos una conversación re interesante hace poco en la biblioteca del museo. Bueno, escuchaba atentamente a Miguel, y yo lamentablemente, Miguel, voy a tener que ir del lado fácil. La paleontología efectivamente casi se vende sola, así que nosotros hemos estado trabajando, y ahora este año conmemoramos en diciembre 10 años del comienzo de las investigaciones en Cerro Guido. Pablo conoce bien la historia del origen de esto, tuvimos mucha interacción al principio, y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. En realidad se ha ido revelando como uno de los hitos paleontológicos ya no solo nacionales, sino que mundiales.
voy a empezar al tiro con la presentación porque en realidad si no se me va a ir el tiempo. Yo soy re fácil y disperso, así que si tienes que interrumpirme, por favor, hazlo cuando corresponda, usa tus poderes de moderador y bueno, voy a tratar de ser sucinto. No sé si por favor confírmenme que están viendo la presentación en este momento. Bueno, partí contándoles que hace 10 años atrás partimos con un grupo, bueno, que viene a visitar este cerro después de varias expediciones. Hemos logrado trazar que el año 1995 habría sido la primera referencia en un escrito respecto del hallazgo de algunos fósiles en la base del Cerro Guido, que en realidad fueron transportados. Pero después sabemos que en 1897 ya se juntaron parte de las expediciones, la de Nordenskiöld, ¿no es cierto?, que iba con Hans-Stefan Duesen, que también está trabajando con Nordenskiöld. Stefan había sido contratado por el gobierno chileno para el tema de los límites. Y bueno, habían estos dos grupos de cartógrafos y también naturalistas que estaban compitiendo por hacer entre Argentina y Chile, ¿no es cierto?, los lineamientos de la frontera. Y Stefan y Duesen llegaron a la base del Cerro Guido. Duesen subió y colectó algunos fósiles que reportó más tarde. Hay un salto grande después en el tiempo. Menéndez también hace un tiempo, unos años más tarde, un compilado de todo el material que se había colectado y lo envía a La Plata, en Argentina. Yo tuve la oportunidad de visitar ese material. Sin embargo, todos pertenecen a un mismo nivel del Cerro Guido, que es debajo del Chenque. Pero en el año 79, una expedición japonesa que recorrió casi todos los Andes llega finalmente a Cerro Guido. Ahí está en la fotografía el que está montado a caballo, tiene la pierna fracturada, logró llegar arriba. Toshimasa Tanai, uno de los famosos que venía en la expedición de Nichida padre, que después Nichida hijo trabajó con nosotros. Y bueno, aquí hay una síntesis de algunas de las fotografías del grupo inicial que está arriba a la izquierda, hasta uno de los últimos grupos que está abajo a la derecha, que incluyen este japonés Nichida aquí dentro de una de las caritas. El Nichida hijo está todavía trabajando con nosotros en la investigación en Guido. Bueno, en este tiempo también nos hemos dado cuenta de que la expedición argentina del Perito Moreno, que tenía contratado a Rodolfo Hautal, había hecho un mapa geológico de la área al sur del lago argentino y consideran al Cerro Guido provincia de Santa Cruz. Bien interesante porque ellos reportan a la flora fósil de Cerro Guido como parte de la provincia de Santa Cruz, y después de que se determine y estime el límite y deja al Cerro Guido en el lado chileno, perdieron todo interés los argentinos, y por eso vino prácticamente 100 años de ausencia de investigaciones. En términos del contexto, estamos hablando de una flora que tiene cerca de 66 millones de años. Nosotros sabemos que hace 66 millones de años habría ocurrido la tercera mayor extinción masiva de la historia natural, con un 70% de la flora y la fauna extinta por el impacto de un meteorito en Chicxulub. Esto ya finalmente estos últimos 5 años se ha logrado determinar como uno de las causas principales, gracias a la perforación en el cráter. Y el otro contexto importante es que esta región estaba mayoritariamente, podríamos decir, depende de la época, o sea, hay que hacer un timing muy importante, pero la cuenca de Magallanes, que es esta cuenca que está acá, tenía cubierta a la región de Magallanes casi en un 85-90%. Por lo tanto, las áreas descubiertas de agua de mar eran pocas, pero se remitían fundamentalmente a las regiones someras o las áreas someras que están en esta pequeña península que se proyecta hacia el sur y que se convertía eventualmente en un istmo con un arco de islas que conectaba con la península antártica. ¿Y por qué se convertía en un istmo? En realidad por las fluctuaciones del nivel del mar, muy bien ahora documentadas para el final de la era de los dinosaurios. Entonces estamos mirando en el cuadro geológico, este cuadrito que marca en naranjo, entre el Santoniano y el Daniano, es decir, entre los 84 millones de años y los 64 millones de años es el rango de tiempo que tenemos comprendido, ahora lo sabemos bien porque tenemos datado, 20 millones de años de historia natural en el valle del río de las Chinas y Cerro Guido, que está al norte de la provincia de Última Esperanza.
Bueno, las estructuras que estamos mirando entonces en ese arco de islas son análogas a las que hoy día existen en la isla Sandwich del Sur. Son la cima de una cordillera sumergida muy activa volcánicamente que actúa, ¿no es cierto?, como un arco de isla hoy día, pero si bajara el nivel del mar unos 150 metros, probablemente se convertiría parcialmente en un istmo. Bueno, en este tiempo también hemos logrado reconstruir parte de la historia geológica que está referenciado muy bien, dice Dusan, en el libro Patagonia Fósil, pero ya nos dimos cuenta que Patagonia Fósil nosotros lo empezamos a construir hace 6 años atrás y lo terminamos hace ya 2 años, y como increíble la cantidad de avances que hemos tenido en este tiempo, vamos a tener que hacer una edición nueva y ya nos estamos poniendo de acuerdo con los otros paleontólogos que trabajaron en ella y con los diseñadores gráficos. En realidad hay varios elementos nuevos para comunicar. Una de las cosas fundamentales ha sido tratar de comunicar lo central, el núcleo principal de investigaciones propias, y complementando obviamente con información paleontológica de la región. Nos hemos focalizado en la era de los dinosaurios, no hemos salido del libreto porque en realidad hay mucho más hallazgos paleontológicos en la región, pero obviamente no nos da el tiempo ni los recursos para investigarlos todos. Hay un lugar muy importante en términos de la paleontología a nivel mundial. Hay secuencias de tiempo que abarcan incluso hasta 40 millones de años completos, pero se necesitan más especialistas y recursos para estudiarlos bien. Bueno, en estos años hemos desarrollado una estrategia de campamentos acercándonos al fenómeno. Hemos llegado con campamentos antárticos a distintos puntos del valle. La justificación para poder utilizar estos recursos es porque da fuerza a la idea de que parte importante de la biota austral antártica se habría formado en este sector. Un sector que no tiene referencia en otros lugares, por ejemplo en Argentina. A esta latitud no hay ninguna localidad terrestre con fósiles. Bueno, esta es la última columna publicada en el año 2019. Entre el año 2019 y 20 ya salieron 3 artículos. Uno de ellos demuestra algo que no se había encontrado en el resto de Chile, que es el límite, famoso antiguo límite KT, o hoy día límite Cretácico-Paleógeno, KPG, que es el límite que marca el fin de la era de los dinosaurios. Este es el único lugar de Chile que lo tiene. No hay ningún otro lugar de Chile que haya sido demostrado que lo tenga, y nosotros logramos datar rocas que tienen efectivamente, y fue publicado este año, lo que obviamente lo elevó por sobre otras localidades, porque a nivel de altas latitudes en todo el mundo hay muy pocas localidades con el KT. Una en Antártica muy famosa es la isla Seymour, que tiene un rango de edades muy similar a este. Y en segundo lugar, la mayoría son marinos, y este es el único que tiene una alternancia de niveles marinos continentales, por lo tanto tiene un reflejo de la flora y fauna terrestre junto con flora y fauna marina. Probablemente en la pantalla de los computadores ven muy pequeño, pero esta es la diversidad actual: plesiosaurios, mosasaurios, hadrosaurios, sauropodos, terópodos, que voy a traducir a continuación porque obviamente probablemente no son conceptos que ustedes tienen familiarizados. Pero también, muy importante, es que hay una secuencia de flora que hoy día son 8 localidades distintas, y esas 8 localidades distintas nos permiten estimar temperaturas máximas y mínimas, precipitación promedio, precipitación de la temporada, de la estación más lluviosa, de la más seca, varios parámetros ambientales junto con la reconstrucción de la flora, que obviamente es un ejercicio que no se puede hacer en todas las localidades de Chile. Además, hemos podido ir datando. Ya sabemos, por ejemplo, que los hadrosaurios vivieron hace 68.9 millones de años, con más o menos 2 millones de años, y el área de los notofagos está en 71.4 millones de años. Por lo tanto, sabemos también que estos son los notofagos más antiguos de América, y es la primera evidencia de ellos después de encontrarse en Antártica hace 83 millones de años. Pero hemos encontrado otras cosas que son bastante notables, estructuras muy delicadas como flores, y esta flora no había sido descrita jamás. Sabemos que esta flora está relacionada con plantas australianas, que es también una novedad bastante reveladora, y por ejemplo, este género Braquiquito en el árbol botella, que tiene estas flores de 5 pétalos, pentámeras, ¿no es cierto?, con ovario ínfero. Esto es un tecnicismo botánico, ¿no es cierto?, y con los
con todas las estructuras masculinas fusionadas en el centro, y con una hoja pentalobulada. Tiene una referencia en los fósiles, ustedes pueden ver la hoja casi no presenta diferencia, y las flores estamos pegando en el palo, pero está cerca del grupo, es el género Brachychaeton, pero probablemente la especie es una especie que está completamente extinta. Esta Brachychaeton, este género, no tiene representantes vivos ahora en Chile o en Sudamérica, solamente en Oceanía, lo que junto con un montón de otras especies que estamos encontrando en Cerro Guido cuentan el registro más antiguo de estas especies. Bueno, Notofagus es el segundo caso, este es el segundo registro más antiguo del mundo, el primero está en la Antártica, en la isla Nelson, y este es el segundo, por lo tanto habla también de una conexión intrínseca, porque Notofagus no se podía propagar por agua de mar, y no es la semilla ni los frutos son dispersados por ningún animal conocido, solamente por el viento, son anemocóicos. En cuanto a las maderas, también hemos encontrado bastantes sorpresas. Una de ellas es esta madera de palmera, que está a muy altas latitudes y también corrobora de que las palmeras alcanzaron una posición bastante más austral en condiciones de tiempo y de clima propicias para ellas, pero junto con Agathis, que es uno de los linajes parientes de Araucaria, ginkgos y mañíos. Bueno, los dinosaurios, ya saben, pronto viene ya, está en la primera fase de publicación el artículo sobre los hadrosaurios, una especie nueva que vamos a dar a conocer al mundo. Es un bomber, es una de las mayores concentraciones de huesos de dinosaurios de todo Chile y una de las mayores de Sudamérica. Son literalmente 6 kilómetros de largo con estos huesos de dinosaurio. Junto con ello también aparecieron saurópodos, los cuellos largos, famosos tiranosaurios, que en Argentina han alcanzado dimensiones muy grandes. Estamos en el mismo nivel en términos de edad, pero acá hasta ahora hemos encontrado el mayor, tiene 18 metros de largo, pero tenemos una nueva tibia de un animal que parece que es un poquito más grande. Los titanosaurios, se supone que vamos a terminar la publicación de este grupo a finales de este año. El otro linaje muy interesante que apareció son los megaraptors, los megaraptorios. Ahí pueden ver un diente con el borde crenado, ¿no es cierto? Este es casi un sueño del pibe de los paleontólogos, contra dientes de muy buena preservación. Es probablemente perteneciente a Orcoraptor, que ya se ha encontrado en Patagonia, Argentina, pero nunca está tan altas latitudes. Pero en términos ecológicos esperábamos encontrarlo, porque si tenemos hadrosaurios, vegetación densa, es probable que los raptores anden también en ese sector. También reptiles marinos, hay una gran concentración y se han encontrado durante varios años, pero ahora podemos completar un poco más la película. Teníamos datos, ¿no es cierto?, de laguna parrillar, también de Dumestre, también aparecieron en Dorotea. Bueno, ahora tenemos varios hallazgos también en el Valle de las Chinas y van completando también una diversidad bastante amplia de reptiles marinos de cuello largo que existía en la región, bastante abundante. Esto es probablemente lo más novedoso y es lo que va a salir en publicación probablemente en las próximas semanas. Es un linaje de mamíferos que estaba junto con los dinosaurios, que se llama Gondwanatheria, que es típicamente de Madagascar. Está extinto ahora, es distinto a los mamíferos placentarios y a los marsupiales, una forma de vida que habría desaparecido en el Mioceno. Y aquí ustedes pueden ver parte de la dentición. Ahora tenemos muchos más elementos y vamos a publicarlo ahora con unos colegas argentinos, Francisco Boin del Museo Nacional de La Plata. Y es del mismo linaje del que apareció hace una semana y media atrás, que fue encontrado en Madagascar, un Gondwanatheria casi completo, pero este Gondwanatheria que se habría encontrado en Madagascar es un poquito más joven que el que tenemos nosotros y cumpliría también un rol ecológico similar, que es una convergencia evolutiva con los rodentes, o sea, con los roedores. Bueno, para ir terminando, hemos estado también teniendo otras aproximaciones, principalmente la estimación del clima, como les decía, a través de la hoja hemos logrado estimar que en el Valle de las Chinas habría existido
climas bastante diversos a lo largo de estos 20 millones de años, algunos entendidos como hothouse, es decir, ambientes subtropicales a tropicales a esas latitudes, ¿no es cierto? Pero también icehouse, es decir, lugares con inviernos bastante severos y con temperaturas de verano bastante frías. Por lo tanto, hay una alternancia de climas cálidos y fríos que habrían definido un poco esos niveles del mar por las sustancias. Cada vez que se recluta hielo, ¿no es cierto?, en Antártica y en el Ártico, baja el nivel del mar. Bueno, en resumen, varias especies de las que estamos encontrando acá, que son típicamente australianas hoy, tienen su registro más antiguo del mundo acá en Patagonia y particularmente en la región de Magallanes. Y eso nos cuenta una historia que no está escrita en los libros todavía y esperamos escribir dentro del próximo tiempo. Y bueno, contarles solamente de que en paralelo acabamos de culminar una fase de investigaciones en la Antártica que conectan efectivamente, aparte de esa vegetación, con lo que estamos encontrando en Patagonia, como los registros más antiguos de notofagos que esperamos publicar durante este mes en una revista de corriente principal a nivel mundial. Aquí está una de las reconstrucciones que se está haciendo, como era el ambiente en la Antártica, y se parece mucho a la región de los lagos. Bueno, también tenemos algunos artículos que han aparecido en National Geographic haciendo reconstrucciones y nos damos cuenta de que la vegetación común que se encontraba en Patagonia y Antártica, documentales, BBC, NOAA, complementando, digamos, esta historia del Valle de la China y la importancia de clase mundial. Hoy día estamos concentrados todos los paleontólogos trabajando en el Valle bajo un proyecto anillo que es el 172099, registro fósil y evolución de vertebrados, con la Universidad de Chile y con el Museo Nacional de Historia Natural. Bueno, como les decía, los planes son seguir con Patagonia Fósil 2 en tanto libro, no sé si proyecto Corfo, y en segundo lugar importante estamos tratando de imaginar cómo hacer la siguiente fase de nuestra sala de colecciones, porque entendemos la importancia también de exhibir parte del material que tenemos y eso hoy día no es posible de hacerlo de manera apropiada en el laboratorio, que nos está quedando bien corto de espacio. En términos patrimoniales creo que es muy importante algo que dijo Miguel, yo comparto plenamente. Hay una historia que en la región se ha exaltado y que es la historia desde el tiempo de la llegada del hombre europeo. Hay una historia de los aborígenes de esta región que es increíble, desde todos los puntos de vista, desde lo antropológico, desde lo biológico, desde lo evolutivo, y también hay una historia natural que es también increíble y que, si bien es cierto, uno puede pensar de que requiere muchos años para ser estudiado, en realidad yo creo que también tenemos que ser capaces de poner algunos acentos en algunos temas que en particular en la región debiera tomar como prioritarios para poder hacer esa reconstrucción. La historia del Milodón es una historia trágica de cómo obviamente perdemos parte de nuestro patrimonio en una época en donde obviamente no existía una reglamentación, pero que debiera llamarnos la atención respecto de que es una región única, que tiene un registro también en términos patrimoniales único, y ese registro ojalá lo pudieran preservar de alguna manera, representado o en los museos regionales, yo prefiero decir, y a través también de la producción de literatura, documentales, pero incluirlo también en el currículum escolar a nivel regional, yo creo que es mandatorio. Me quedo hasta por ahí. No sé si hay consultas. Sí, don Marcelo, muchas gracias. Yo pienso que al final podríamos dejar un espacio para que se escucha, para que se puedan hacer algunas preguntas a modo de cierre. Sería conveniente, y gracias por la presentación, la verdad que fue bastante didáctica y en un lenguaje bastante accesible para todos quienes estamos en esta conversación. Así que se agradece la bajada de los temas
al común de los mortales que estamos escuchando y entreteniéndonos con estos nuevos descubrimientos y el trabajo de la paleontología en el territorio. Así que muchas gracias, Marcelo. Siguiendo con nuestra temática, y luego al último momento vamos a llegar a las preguntas para que quienes están mirando esta presentación o los mismos expositores pudieran tener alguna duda. Vamos a cambiar también de tema en esta conversación sobre patrimonio, el territorio magallánico que estamos desarrollando desde el mundo de la literatura. Vamos a avanzar con Óscar en unos momentos más, con la paleontología, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, industrial. Vamos a ver una visión diferente desde el extranjero, más que desde el exterior, una visión desde afuera hacia adentro de cómo se ve el territorio magallánico a través de la navegación, entendiendo que en el siglo XVI, XVII, el mundo se comenzaba a ver a través se corrían estas cortinas desde las cubiertas de los barcos, conociendo este mundo que, como bien dijo Marcelo, era preexistente, con un gran patrimonio, pero todo esto se empieza a aunar y a relacionar en el siglo XVI, y a través de la navegación, algo que hoy día puede parecer casi romántico de salir a navegar por los mares eternos, pero que en realidad antiguamente era la forma de relacionar, de globalizar el mundo. Y bueno, Magallanes llega a Europa también a través de los mares. Recuerdo a Günter Krzysztof, que es famoso aviador y bueno, conocedor de acá de la Patagonia, claro, que vio una tarjeta postal del Cabo de Horno y dijo, bueno, para allá quiero ir en algún momento, y pues llega al Cabo de Horno. Los turistas que recorren Magallanes generalmente leyeron algo de Coloane sobre aventuras marineras y tratan de venir a este territorio tan interesante, pero queremos ver cómo es visto este territorio de parte de la navegación y desde el exterior, desde alguien que no es magallánico, cómo se ve este territorio, o maritorio, como se habla en estos últimos tiempos, de Magallanes, el archipiélago patagónico, el archipiélago fueguino, el gran canal que es el estrecho de Magallanes, el canal Beagle, el Cabo de Horno, el mar de Drake, todos estos elementos, cómo son vistos desde el punto de vista de la navegación. Y para eso quiero llamar a Santi Maeso, para que nos dé su visión particular sobre este tema. Hola a todos, no sé si he entrado. Hola, sí, muy buenas. Saludos desde Barcelona. Nada, mi experiencia en la región de Magallanes hace 2 años fue maravillosa. Estuvimos la plataforma haciendo una especie de, estuvimos haciendo un seminario, una residencia, y fue muy grata, y el paisaje y todo lo que rodeaba a este imaginario que siempre hemos tenido desde Occidente, realmente, pues eso, me cambió y me transformó, ¿no? Volví con nuevas energías y con muchas ganas de volver. Saludos a Pablo y a Vicente, que me atendieron muy bien, y a todos. Yo voy a hablar un poco, pues eso, quizás desde la visión más occidental y sin un conocimiento de lo que es el territorio de Magallanes, porque mi estancia fue corta, ¿no? Y he preparado, pues eso, una charla que gira en torno a la astronomía y a la navegación. Y voy a arrancar con una cita de Jorge Wagensberg, que era un físico, pero a la vez un museólogo y un escritor, en donde, se internaba en todos los campos de la cultura y de la ciencia, ¿no? Arranco con la cita. Viajar y crear conocimiento son 2 actividades hermanas, comparten varias esencias: cambio, explorar, observar, comprender, riesgo, proeza, supervivencia. Los grandes saltos del conocimiento siempre han estado relacionados con un gran viaje. Viajar, observar, recoger muestras, crear museos, reflexionar y discutir y publicar es la actividad humana.
es de Jorge Wagensberg, y con esta cita, quiero un poco poner aquello en suma, que todos los pueblos, tanto desde Occidente como los pueblos nómadas o toda la zona austral, tuvieron una navegación y una astronomía. Esto es lo que quiero hacer hincapié, aunque quizás pues no me salga demasiado, pero ahí vamos. Hablar de civilización es hablar de una de las grandes experiencias de la humanidad, ¿no? El hombre desde su origen siempre ha sentido una atracción y una fascinación por el cosmos y sus movimientos celestes. Al contemplar ese baño estelar, el hombre se ha visto siempre inmerso en un gran viaje de preguntas sobre el universo, de dónde viene la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas. Y estas preguntas han explosionado desde la más tierna infancia, es decir, todos los pueblos la han mantenido en todas las culturas, ¿no? Desde los nómadas, los Selmans, hasta Egipto, Grecia, el Renacimiento con la Revolución Copernicana, Kepler, Newton, hasta nuestros días. Y los grandes interrogantes de la humanidad han girado y giran en torno al universo. Sus preguntas y hallazgos han conformado calendarios, mitos, leyendas, cartografías náuticas y celestes, y han regulado la vida social de todas las civilizaciones, las cuales tuvieron su propia cosmogonía. Hay muchos que dicen que solo los pueblos asentados, aquellos que no fueron nómadas, fueron los que dispusieron de una cosmogonía y una cosmología amplia. Yo es un tema que siempre he tenido, y cada vez se reivindica más, de que ellos también tuvieron una cosmogonía y una cosmología muy rica, ¿no? Y que se demostraba desde sus rituales hasta el orden de sus labores sociales y de su día a día, ¿no? Entonces, esta ciencia está en continua evolución, es decir, que pasamos de la teoría geocéntrica, ¿no?, a la heliocéntrica con Copérnico, y también evolucionó todo el tema de la observación, desde el astrolabio hasta el estereoscopio. Y ahora estamos instalados, en esta física cuántica, con una posible revisión. Cuando vuelvan a salir nuevos interrogantes, volverá a salir una nueva teoría, ¿no? Como lo que quería hablar sobre todo era de navegación, voy a centrarme en lo que es la navegación astronómica, que es la rama más antigua de la astronomía, y es el arte de encontrar la posición por medio de la medición de las alturas de los cuerpos celestes, de encontrar el Sol, la Luna, los planetas, y sobre el horizonte que se observa, es decir, es encontrar una medición, estudiar el movimiento y cómo ese movimiento diurno y anual del Sol, junto con conforman unas coordenadas geográficas y construyen una cartografía de efemérides anuales en donde uno se puede guiar con los cálculos matemáticos, ¿no? El uso de los instrumentos evolucionó del astrolabio marino al cuadrante de Cruz, con lo cual la medición de la altura del Sol para determinar la latitud fue mucho más exacta, ¿no? El redescubrimiento de la región de Magallanes por parte de Occidente, por parte de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en esa circunnavegación se fueron con medios tecnológicos muy escasos, ¿no? Y los grandes hitos de la navegación que se produjeron a finales del siglo XVI, ¿no? Coinciden con los periodos más fecundos y los grandes cambios que atravesó Europa en el Renacimiento, tanto a nivel científico como artístico y filosófico. Los navegantes, Fernando de Magallanes y Elcano, navegaron océanos sin conocer con exactitud su posición durante la singladura de una nueva bóveda. Y en ella descubrieron que aparecían nuevas estrellas como la Cruz del Sur, el Triángulo Austral, Centauro. Y si a esto añadimos que no se conocía o solo se tenía la brújula y por lo tanto era imprecisa, ya que
no calculaba bien la desviación magnética, supuso, con todos los instrumentos como la corredera de barquilla para tomar los datos y el reloj de arena, una auténtica proeza, ¿no? Esta navegación a mar abierto durante varios siglos requirió, por encima de todo, de observación, pericia y riesgo, que es de lo que hablaba al principio Jorge Weißenberg, de lo que comparte el concepto, la noción de viaje con lo que sería la ciencia o el arte, ¿no? Lo fundamental era navegar y que en cada travesía se tomaran notas de los vientos, de las latitudes, y el registrarlo en el cuaderno de bitácora en esas sucesivas travesías fue lo que dotó una cartografía de los mares y los territorios desconocidos hasta el momento por Occidente, ¿no? En este redescubrimiento. Fernando Magallanes, bueno, ya es conocida su historia, ¿no? Se le nombró almirante de la Armada para el descubrimiento de la especiera, y partiendo de Sanlúcar de Barrameda, llegó al estrecho situado en el confín del mundo, ¿no? Durante varios siglos, en el imaginario europeo, de la cultura occidental, la Patagonia se ha tenido como un lugar indómito, ¿no? Donde cohabitan mitos, realidades, y un territorio en donde desde hace 10.000 años que estaba, pues eso, con presencia humana, fue redescubierto, y el mensaje que se trasladó fue que era un espacio realmente salvaje, ¿no? Todos los que, los habitantes de la región de Magallanes, en el encuentro, tanto los Aonekins, ¿no?, a los cuales se les llamó patagones, como luego más tarde los cahuescas, los Haus, los yamanes, los Selmans, transitaron y cazaron y recolectaron en sus canoas fueguinas todos los canales y las costas de los dos océanos. Por eso yo insisto mucho en que para mí, y esa es la sensación que me dio, en que el estrecho es un lugar de tránsito, ¿no? Un lugar en donde cohabita como dos mundos, o cohabitan como dos océanos, o cohabitan como dos experiencias, la del pasado, la del presente. Y lo interesante es quizás hablar de esta que nos puede llevar al futuro, ¿no? Y esto es un poco el final de la exposición. Voy a partir de que quizás el encuentro que hubo entre Occidente y todos los pueblos originarios fue un encuentro en que quizás fue engañoso, ¿no?, por parte de Occidente. Recojo una cita de Pigafetta, el cronista de Magallanes, que dice que dióles gran cantidad de cuchillos, espejos, cuentas de vidrio, de tal manera que tenían las dos manos llenas. Enseguida les ofreció dos de esos anillos de hierro que servían de prisiones, y como no podían tomarlos con las manos, les propuso ponerlos en las piernas. Consintieron, y nuestros hombres les aplicaron argollas de hierro cerrando los anillos, de manera que se encontraron encadenados. Bueno, esto no deja de ser un engaño y un comienzo de lo que se podría llamar, globalización o colonización, en que se produjo, y eso que tardó bastante tiempo, ¿no? Porque la Patagonia realmente costó más de 2 siglos en ser del todo colonizada, pero a partir de ahí se produjo ya ese inicio de la transculturización, ¿no? Y en los sucesivos viajes de diferentes navegantes, como Sarmiento Gamboa hasta Jacob Lemaire o Tourville o Fitzroy,
hubo un contacto y un intercambio comercial más que someter un territorio tan inhóspito y que se hacía difícil, ¿no? Eso llegaría ya a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, ahora quería hablar un poco de los pueblos originarios nada, estaba preguntándome quiero hacer de quiénes eran los pueblos originarios y cuál era su cosmogonía y su relación con el entorno, ¿no? Y abriré fuego con una cita del Dumont d'Urville que, bueno, la leí y me pareció maravillosa, ¿no? El cómo describe a estos pueblos originarios. Dice: cazadores y jinetes, estos hombres no han sentido aún la necesidad de constituirse en nación y levantar ciudades. Ellos viven con sus perros y sus caballos, que son sus únicas riquezas, hoy aquí, mañana allá. Ellos plantan sus toldos en los valles, que les ofrecen recursos para la caza y facilidad para tener agua y madera. Bueno, quizás lo que podríamos aprender así a simple vista ya con la cita esta de Dumont d'Urville es que no todo saber o todo conocimiento ha tenido por qué ser escrito, ¿no? Esa transmisión oral y todo lo que aportaron los pueblos originarios hoy en día nos sigan con más fuerza, ¿no? Su respeto a la naturaleza, su cosmogonía, que es de lo que quería hablar ahora, ¿no? Sin duda, desde Occidente hemos tenido durante muchos siglos una concepción eurocentrista y homogeneizadora por pensar que todo saber y conocimiento está contenido en un libro, ¿no? Y hemos juzgado a los que no poseían una cultura escrita como bárbaros o sin civilización, como hizo, por ejemplo, Darwin, ¿no? Sin embargo, en este último siglo hemos salido de nuestra propia ignorancia y hemos descubierto lo que ha estado ahí desde siempre, una riqueza primicia que poseía una profunda sabiduría. Tanto los Aonekins, Selmans, Cahuescas, Yaganes y Haus, pueblos cazadores y recolectores y pescadores, tuvieron una cosmología y una cosmogonía que daban respuesta a los grandes interrogantes que se han dado siempre en la humanidad. Es decir, ellos coinciden en todo eso que he arrancado con la cita de Wagensberg, ¿no? En que, el viajar y el crear y el conocer son actividades hermanas y comparten el cambio, el explorar, observar, comprender, riesgo, proeza, supervivencia. Ellos lo mantuvieron, ¿no? Y el sol y el cómo interpretaban, pues eso, el sol, la luna y las estrellas, igual que los eclipses que regulaban su vida y su organización como sociedad nómada, era de un rol importantísimo, ¿no? En su quehacer diario. La gran diferencia con Occidente es que ellos nombraron a los astros en base a la naturaleza y su vida social, a diferencia de una mitología de dioses y héroes, se guiaron en sus viajes por canoa y por medio terrestre a través de los astros de una forma más antropomórfica, ¿no? Los pueblos originarios interpretaban los fenómenos cósmicos de forma antropomórfica y el sol y la luna estaban representando lo masculino y lo femenino, ¿no? Sus ceremonias sagradas, la de los Shelmans, la ceremonia del Jaim, ¿no? Se desarrollaba esa contraposición entre el hombre y la mujer. Y en cambio los cahuescas, con la cálaba y la yinchijaba, tenía ahí la mujer un papel más importante, ¿no? Para mí, sobre todo en lo poco que aún he leído sobre esa organización social, es que de los pueblos originarios, es que su modo de vida estaba guiado por una conciencia de unión entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Su espiritualidad, que estaba guiada por el chamán, imprimía a estos pueblos una dignidad y un respeto por la naturaleza que pervivió en ellos hasta el final, ¿no? Siendo teniendo una reverencia y una humildad y una igualdad entre ellos y con el entorno, que quizás sea su legado más importante, ¿no?
el encuentro y el legado de los pueblos nómadas de la Patagonia, cazadores y recolectores y canoneros, es sin duda quizás el legado más importante, ¿no? Tienen otros, a nivel arqueológico se han encontrado, o sigue la cestería, es evidente que hay muchos elementos que han aportado, pero para mí, con el que me quedo, ¿no? El que me parece más fundamental para este nuevo siglo es que proporcionan sin duda lo más necesario, ¿no? Que nunca en estos días. Esa experiencia, esa sabiduría que compartieron sobre la naturaleza, hoy la comparten con nosotros para una nueva toma de conciencia, ¿no? Sobre el territorio que habitamos. Y además en un planeta que cada vez se hace, pues eso, más complejo y más finito, ¿no? Para mí esa es la gran aportación y el encuentro y lo que realmente nos han dado, ¿no? Nosotros ya se sabe que lo que les dimos, que fue, pues eso, un sinfín de problemas hasta hacer desaparecer gran parte de su cultura, ¿no? y de sus pueblos. Pero ellos, como contrapartida, en la encrucijada en la que estamos con todo el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, pues repensar ese contacto casi sagrado con la naturaleza los hace hoy más vivos que nunca. Bueno, pues nada, esta es la charla. Muchas gracias y encantado de haber estado invitado y nada, hasta otra. Sí, efectivamente. Sí, Santi, muchas gracias por tu interesante conversación, en realidad, con este grupo de personas del territorio de Magallanes, que estamos escuchando diferentes visiones sobre un territorio en particular. Hablaste bastante bien de la cosmovisión, la cosmogonía de los pueblos originarios, de la navegación en estos mares tan intrincados, y se agradece. Al final vamos a dejar un momento para algunas preguntas, si alguien las tiene, y te agradecemos tu tiempo por sobre todas las cosas. Vale, gracias a vosotros. Sí, Santi. Y bueno, siguiendo con nuestra temática, hoy día volvemos al territorio y quisiera invitar a don Óscar Barrientos Brasich, escritor, para ver otra arista de este territorio desde el punto de vista de la literatura, indudablemente, que bueno, Óscar se maneja indudablemente bien, y quisiera partir junto con saludarlo, bueno, preguntarle un par de cosas, si nos pudiera orientar. Primero algo, con la conversación de Santi me surgió sobre este territorio Magallanes desconocido por el mundo, bueno, por parte de Chile hace algunos años también. Es decir, si desde el mundo de la literatura, si alguien quisiera acercarse al territorio, pero antes de tener una visión previa de su gente, del territorio Magallanes, por su patrimonio, si nos pudiera recomendar, si se le viene a la cabeza algún texto que pudiera ser previo o que pueda condensar a su modo de ver bastante bien este territorio magallánico a través de un texto, y también que nos converse un poco sobre la literatura y Magallanes en particular. Sé que es un lugar tanto de creación como de inspiración, el tema de la literatura. Y bueno, y gracias por estar con nosotros, Óscar. Bueno, voy a tratar de condensar una pregunta que hace ahí Dusan, y que todo, bueno, primero que todo agradecer el contacto y la posibilidad de conversar estos temas en este año medio apocalíptico, ¿no? Pero bueno, tratando de condensar un poco la pregunta, yo creo que básicamente toda la construcción del estrecho de la Terra Australis Incoming tiene desde su germen, desde su construcción, desde su nacimiento, un vínculo con
con el mito, ¿ya? Entendiendo que en el tiempo en que se concebía la Tierra Plana incógnita, el continente imaginario, el mito no estaba separado de lo real, por decirlo de una forma burda, pero ustedes me entienden, ¿ya? Y desde esa base, que me ha implicado en el caso personal el estudio de textos que se elaboraron o conceptos que se elaboraron en la Grecia clásica acerca de qué era la Tierra astral incógnita, hasta pasar por todo lo que ha sido el estudio de las cartas náuticas y llegar finalmente a lo que es la literatura contemporánea, porque debemos mencionar que Gabriel García Márquez, en el discurso del Premio Nobel de Literatura, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, comienza su discurso con Pigafetta. Pigafetta es para García Márquez el comienzo de este libro fascinante que para él abre prácticamente un paradigma de la literatura moderna, ¿ya? Este libro, ¿verdad?, este lenguaraz, imaginemos que en aquel tiempo las naos de Magallanes y otros que surcaron estas aguas eran verdaderas torres de Babel, de varias nacionalidades, y este lenguaraz que describe el territorio con los códigos de un hombre del Renacimiento, ¿ya? Entonces nos dice García Márquez que en este libro, citando a Pigafetta, habla de gigantes, de los patagones, habla de cerdos que tenían el ombligo en el lomo, o habla de aves que empollaban los nidos en la nuca, ¿ya? Y aplica básicamente todos los bestiarios del mundo tanto medieval como renacentista, para entender un poco la geografía de lo que estaba viendo. Pese a que hay que mencionar que en el diario de Pigafetta la parte del estrecho es muy breve, ¿ya? Agarra mucho más fuerza el viaje de ida y retorno por Filipinas, ¿ya? Pero además quiero hoy día mencionar y le quiero homenajear a los que además de todos los que han escrito sobre el estrecho, porque Edgar Allan Poe escribió sobre el estrecho, Julio Verne escribió sobre el estrecho, Salgari escribió sobre el estrecho, Joseph Conrad escribió sobre el estrecho, Herman Melville escribió sobre el estrecho. La mayoría de la gran novela de aventura o gran novela científica de navegación ha estado inclinada por el estrecho. Ha sido un tópico recurrente, del cual en un momento igual podríamos dar algunos ejemplos. Pero quiero un poco hablar de rendir un pequeño homenaje con un fragmento a mi modo de ver, o Pillogorosca, la única novela centrada en el viaje de Magallanes que yo conozco, ¿no?, que se llama Maluco, del autor uruguayo Napoleón Bachino Ponce de León, ya, que obtuvo el premio Casa de las Américas en Cuba del año 1989, si no me equivoco. Esa novela es una ficción sobre el viaje de Hernando de Magallanes, cuyo narrador y cuyo testigo de los hechos es un bufón de la corte, el bufón Juanillo, que viaja viendo estas maravillas del nuevo mundo. Dice en una parte, que quiero citar: la ceguera colectiva alteró por completo el orden natural de las cosas. Es un curioso efecto el de las nieblas prolongadas al pez. Muy pronto olvida el hombre sus puntos de referencia cotidianos y queda sumido en el caos. Hasta la sensación de tener el cielo por encima y el mar por debajo llega a alterarse. Nadie puede saber en verdad dónde empieza uno y termina el otro, y tampoco es posible saber dónde termina la nave y qué es lo que hay más allá en el siguiente paso. La complicada geografía de maderos y cabos, los pocos días de navegación, se vuelve tan familiar por repetida que uno anda a través de ella sin ver, casi inconscientemente recobra en estas condiciones toda la laberíntica esencia de la primera vez. Al cabo de un rato de estar sumergido en la niebla, todo conocimiento previo se vuelve inútil. Todo es incierto, confuso, caótico e inseguro. En medio de esa nube, y sin embargo, quizás a pocos pasos, brilla el sol y todo es claro y luminoso, como siempre. Es un fragmento de Maluco, o también llamada la novela de Justicia. Entonces, básicamente, creo yo que desde el estrecho es probablemente uno de los puntos de la geografía del globo que establece, ¿verdad?, un paradigma y que está recreando constantemente una invitación a representarlo, ¿no?
buscar su representación. Esto es lo que se me ocurre en esta primera instancia, no sé si dicen que... No, me parece bastante bien. El tema de la literatura en Magallanes es como bien tú dices, amplia y abundante e inspiradora. Y luego, bueno, al final de la conversación, si alguno de nuestros escuchas quisiera hacer alguna pregunta, pero te agradecemos profundamente por la exposición. Muchas gracias. Cerrar el tema del estrecho. Sí, básicamente quería mencionar la importancia que tiene finalmente el estrecho como unificación de varios paradigmas, ¿no? En el contexto concreto de lo que hablaba el colega anterior, cuando hablaba de los Patagones. Patagones es un gigante que aparece en una novela de caballería, ¿ya? Que se llama, o sea, es la continuación de una novela que se llama Palmerín de Oliva, ¿no? Que justamente está satirizada por el Quijote. El gigante Patagón aparece nombrado por el Quijote también. Se supone que a Hernando Magallanes relacionó a Oniken con este gigante, ¿no? ¿Ya? La novela se llama Primalión. ¿Qué quiero decir con esta primera intuición? Que todo lo que implica, ¿no?, un poco revisar el viaje o reconstruir los elementos del viaje de Magallanes va a implicar necesariamente involucrarse con el imaginario mitológico, literario de la época. Ese imaginario ha sido revivido constantemente y la literatura contemporánea ha dado cuenta de eso, ¿no? Tanto la literatura, por ejemplo, en la poesía chilena, Gabriela Mistral ha dado cuenta del territorio patagónico. Pablo Neruda, por cierto, tiene un libro que es muy poco recurrido, que se llama La espada encendida, que es una especie de imagina una pareja post-apocalíptica que se llama Rodolfo y Rocía, que funda el nuevo mundo en la Patagonia, a orilla del estrecho. Ya es un libro que se publicó de Neruda allá en los 70. Y por supuesto la literatura de Rolando Cárdenas, que por ejemplo hace ese famoso poema de El rostro de la prueba de la Ambilie, este navegante que atravesó el estrecho en forma tan heroica, ¿no? Y por supuesto, ¿verdad?, todos los viajes que ha implicado la travesía del estrecho, por navegantes como Drake, Montevideo, han invitado siempre a la proeza de la literatura por reconstruirlo y por darle otra mirada a estos viajes, ¿no? Por ser una tierra donde la alegoría y la fabulación siempre están generando su gravitante energía. En alguna medida, y aquí con esto quiero cerrar, siento que esta necesidad que tuvo Pigafetta de recurrir a los paradigmas de su propio mundo en Europa para tratar de descifrar lo que estaba viendo, es el paradigma que reproduce en literatura contemporánea para dar cuenta del espacio que está viviendo con los elementos de la contemporaneidad. Creo que en alguna medida todos los habitantes que merodeamos alrededor del estrecho estamos permanentemente construyendo un imaginario sobre él, ¿ya? Una visión básicamente de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Eso nos hace privilegiados y nos hace participantes de un experto o de un imaginario. Eso no. Sí, muchas gracias. No, claro, siempre un gusto escucharlo y bueno, gracias por su tiempo. Sí, y ahora, para finalizar, y no menos importante, para finalizar esta conversación, don Ramón Arriagada, en realidad, don Ramón desde, si no me equivoco, desde Puerto Natales, efectivamente, es sociólogo y escritor, y sobre el territorio de Magallanes, la navegación, escribió un libro hace un tiempo bastante interesante
precisamente sobre estas temáticas, sobre ladrilleros, ya, un personaje bien desconocido, y también tiene una obra bastante interesante, que a mí me gusta mucho en lo particular, si es autorreferente, que es La rebelión de los tirapiedras. También un libro que habla también de un patrimonio, en realidad, claro, un patrimonio industrial, de unos temas que no se hablaban hace mucho tiempo, por lo menos en los territorios, y con Ramón vuelven a conocerse y también se valora. Y quisiera, para cerrar este ciclo de conversación, preguntarle su opinión sobre esos dos temas, sobre el espacio marítimo en la zona de Última Esperanza, a través del viaje del ladrillero y la importancia también de él, y cerrar también con un breve comentario sobre esos temas de enero de 1919, que también vuelven a ser parte de la comunidad natalina como lugar, incluso motivo de orgullo y de conocimiento del propio pueblo. Así que muchas gracias por su tiempo y adelante. ¿Me están escuchando bien? Ya. En la convocatoria a esta conversación, que para mí es nueva por los medios técnicos que estamos usando, debido a las condiciones que se están viviendo, se decía que había que presentar y partir con la cita de algún libro. Y yo me di el trabajo de buscar un libro que se llama Sociología del Turismo, que está escrito por un sociólogo español, y los españoles vaya que saben de turismo, y dice: si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. No lo dice este escritor, sino que cita nada menos que a Miguel de Cervantes. Y esto más que nada porque el patrimonio cultural de Última Esperanza está muy ligado, y hay que ligarlo a lo que es la actividad turística, porque la actividad turística ha logrado tanta fuerza en los últimos tiempos que podríamos decir que se ha tornado invasiva, y nosotros vemos que el visitante está a otro nivel respecto a la persona que lo guía en su aventura turística, al viajero. En otras palabras, quiero decir que hay mucha improvisación respecto a la importancia que tiene el relato cultural entre las personas que se dedican a guiar a los turistas, que muchas veces saben más que ellos mismos. Es decir, no hay una preocupación. Mira, a propósito de la cuestión de la pandemia, hay una gran cantidad de cesantías en Puerto Natales, y la mayoría de los cesantes son guías de turismo o bien choferes de turismo. En otras palabras, son trabajadores temporales. Con eso te quiero decir que le dan muy poca importancia las empresas turísticas a personas que podrían ser fundamentales. ¿Qué más? Desde el punto de vista de la autoridad mayormente no le interesa desarrollar lo que es el conocimiento del patrimonio. Es decir, ellos consideran que el turista es una persona que pasa prácticamente sobrevolando Natales y se va a establecer al Parque Nacional Torres del Paine, donde los grandes hoteles y las grandes cadenas de turismo tienen una especie de yetos turísticos, organizan actividades y donde las personas no tienen nada que ver, no tienen ningún contacto con las comunidades nativas, con las comunidades locales. Y debido a esta situación tenemos consecuencias que yo diría que no son de las más buenas, tanto en tierra como en mar. Nosotros somos una región que está rodeada de archipiélagos, de cursos, de canales, ¿ya?, donde prácticamente el turismo está inexplorado. Y eso ha llevado a que se descuiden ciertas cosas. Por ejemplo, yo te digo, la gran cantidad de naufragios que existen en las costas de Última Esperanza.
Nadie los ha cuidado. Si tú vas al canal Smith y llegas al lugar donde está siniestrado, el Santa Leonor, te va a dar cuenta que ha sido producto de una piratería, pero espantosa. Hace unos días atrás, uno de mis informantes, yo tengo mis informantes en el mar, que son personas con las cuales tengo contacto, son pescadores artesanales, me decía que él permanentemente iba al lugar donde se hundió el Moraleda, que era un barco de pasajeros, cerca de la boca noroccidental del estrecho, y siempre buceaba para un poco saber las características del barco, paseaba por las cocinas, los comedores, buceando. Y me dice, ahora no lo puedo hacer, porque a alguien se le ocurrió meterle dinamita, no sé qué le metieron al barco, y el barco prácticamente lo destruyeron. ¿Y para qué hablar de lo que decíamos hace un tiempo atrás respecto a los restos de lo que posiblemente sería la fragata Weyer en el Golfo de Pena? Nadie se interesó. Se interesaron las autoridades de Aysén, no se interesó la Universidad de Magallanes, se interesó la Universidad Católica de Valparaíso, y a través de su departamento de oceanografía, el año pasado hicieron una expedición científica al lugar donde el pescador que vino con la noticia, que me la entregó, dijo que estaban los restos de la fragata Weyer. Pero más allá, en Magallanes no se ha sabido la fragata Weyer. Eso es la parte del mar. Después tenemos el patrimonio cultural mismo en el territorio. Y vemos cómo lastimosamente han ido desapareciendo algunos barrios típicos de Puerto Natales ante la ambición de ir construyendo mayor cantidad de capacidad hotelera. Natales era una ciudad que se caracterizaba por barrios y calles de a veces hasta 5, 6, 7 cuadras, ¿ya? Solamente con casas de arquitectura que podríamos llamar ingenua, que es la típica de cuatro, yo no sé cómo se llama, de 4 techos podría ser, ¿no? Y que está siempre a la orilla de la vereda, como es el caso de la calle Valdivia. Ahora, prácticamente la calle Valdivia, con su arquitectura ingenua, muy propio de los tiempos de la colonización y del establecimiento de los trabajadores frigoríficos, en esta ciudad prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque es un sector que tiene una muy buena vista y por lo tanto se han ido construyendo cabañas. En Puerto Natal era muy tradicional en este tiempo de entrada de otoño la actividad alrededor del huerto patagónico. Bien sabemos nosotros que toda familia ya privilegiaba el huerto donde se hacían para el mantenimiento de la familia. Esos huertos en la práctica han desaparecido porque la gente en esas extensas amplitudes que pueden tener esos sitios, se ha dedicado a construir estas cabañas dedicadas exclusivamente al turismo. Y lo otro es el frigorífico Boris, de una importancia vital, porque ahí se fraguó un desarrollo y el crecimiento de Puerto Natales como ciudad. El frigorífico Boris en este momento pertenece a un hotel de 5 estrellas y por lo tanto los natalinos están imposibilitados de conocerlo, porque, bueno, la actividad dice que es una actividad hotelera y por lo tanto quienes tienen acceso ahí son solamente los pasajeros de los hoteles. Tú querías que hablara algo sobre los 2 trabajos que yo hice que fueron publicados, como es Juan la Garganta Olvidado y
la rebelión de los tirapiedras. Sí, perdón, sí, a modo de cierre, indudablemente no me permitiría que no nos converse brevemente algo sobre estos dos trabajos, porque si bien tú dijiste, Ramón, que la actividad turística, claro, no está muy profesionalizada a través del conocimiento, estos libros, y en particular el último, son insumos fundamentales para quien quiere trabajar, por ejemplo, el patrimonio, como tú bien hablabas de Puerto Boria. Sí, mira, primero, el libro me costó un gran trabajo, puesto que tuve que reunir mucha bibliografía. Juan Ladrillero, El navegante olvidado, ese libro salió publicado el año 2005. Lo que sucede es que la mayoría de la gente en Puerto Natales no sabía quién era el descubridor de Última Esperanza y quién era el fundador ya de Última Esperanza. Es decir, no tenía claridad respecto a quién había sido el descubridor y el fundador de Última Esperanza. Hoy está claro que el descubridor de Última Esperanza fue el navegante Juan Ladrillero, que llegó a estos territorios en 1559, ya a propósito de la búsqueda del estrecho de Magallanes, enviado desde Concepción por el gobernador García Hurtado Mendoza, para tomar posesión del estrecho de Magallanes. En una de esas entradas, sin bitácora, sin instrumentos de navegación, Juan Ladrillero penetra por el canal Sarmiento y llega a lo que hoy es el canal Señoret y a la isla que nosotros hoy día llamamos Focus, y que él, por el hecho de haber llegado el 6 de enero del año 1559, ¿ya?, le colocó Isla de los Reyes. Juan Ladrillero recorrió todo esto buscando una salida para llegar al estrecho. Incluso navegó el canal Señoret, que yo estoy mirando en este momento en mi oficina, hasta el fondo, y podríamos decir que fue el primer europeo que vio el paisaje de la cordillera Paine en las Torres del Paine, el 6 de enero de 1559. Por eso quedó claro que Juan Ladrillero fue quien descubre estos territorios. Ahora, el fundador de estos territorios, indudablemente no le podemos quitar la categoría que corresponde, es Hermann Eberhard, quien en los años 80 recibió parte de 1980, recibió una autorización del gobernador Señoret para venir a ocupar estos territorios. Entonces ya queda claro quién es el descubridor y quién es el fundador de Última Esperanza. Eso por una parte. Y lo otro es que cuando yo llegué a Puerto Natales, ya van a ser 40 años, ¿ya?, después de haber trabajado en la Universidad de Magallanes, me llamó la atención una cosa, que mucho se hablaba de la revolución que se había producido en el frigorífico Boria, y nadie sabía entregar datos exactos de qué es lo que había pasado. Felizmente, y gracias a la colaboración de un investigador en el Archivo Nacional, pudimos encontrar el legajo completo de 1600 páginas, donde aparecía el juicio que se había realizado por parte de la justicia de aquella época respecto de las personas que habían estado comprometidas en los hechos que habían dado lugar a la rebelión obrera el 23 de enero del año 1919, donde, producto del enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre carabineros, en colaboración con los administradores ingleses, y por el otro lado operarios de los frigoríficos, ya murieron 6 operarios y 4 carabineros, sellando un poco lo que iba a ser posteriormente
los sucesos que se dieron de enfrentamiento entre el capital y el trabajo, ¿ya? El 27 de julio del año 1920, y el 27 de julio de 1920, y posteriormente podríamos decir, la intervención del ejército argentino para atacar la rebelión de la estancia de los peones argentinos en la Patagonia en diciembre de 1921 y enero de 1922, y que también ha graficado en su obra Osvaldo Bayer en el libro Patagonia Rebelde. Eso es cuanto puedo decirte, por eso te digo qué importancia tiene esto con lo cual yo abrí mi intervención, cuando Miguel Cervantes dice: si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Es decir, en otras palabras, no vale de nada que una persona visite la Patagonia y visite Magallanes y visite Puerto Natal y visite las Torres del Paine, si es que no hay personas que le cuenten la historia humana y no solamente el nombre de los árboles y de los cerros que rodean a esta hermosa geografía. Sí, Ramón, muchas gracias por tu tiempo, por entregar tu conocimiento, siempre es agradable. Y bueno, junto con agradecerte y a todos quienes nos están acompañando, comentarle que bueno, esta es la primera de una serie de conversaciones entre diferentes amigos del territorio magallánico que han desarrollado su área de trabajo con excepcionalmente, y queremos que estas conversaciones lleguen a la gente en Magallanes y en el resto del país a través de difundir su trabajo a través de diferentes plataformas. Esta conversación va a ser, por supuesto, que irá y bueno, subir algunas de nuestras diferentes plataformas del Servicio Nacional del Patrimonio, a través o de la página web o de las redes sociales, para que el resto de la comunidad, como bien decía Ramón, conozca, vean, que aprenda un poquito, que se oriente. Siempre de todas las conversaciones siempre obtenemos algo positivo y la gente lo va a recibir muy bien. Agradecer su tiempo de todos los expositores, desde de Miguel, Marcelo, Óscar, Santi, Ramón, todos quienes conversamos el día de hoy, y bueno, agradecer su tiempo, su disposición, y a toda la gente que nos está observando. No sé si para finalizar vamos a dejar las preguntas ahí en el tintero, si las vamos a hacer a través de otra vía en otra ocasión, pero no sé si el señor Cuercha nos quiere dar algunas palabras de cierre o si con eso estamos. Sí, yo creo que estamos, Dusan. Yo agradezco a todos la presencia, el diálogo constructivo, y espero que nos volvamos a encontrar en este espacio. Gracias a todos y nos vemos.